Mira, el sistema de lavado de activos tiene su origen en los carteles colombianos de la droga. Se empezó a pensar en el lavado como un modo de despojar a las organizaciones criminales del dinero, que era lo que les da el poder. O sea, lo que les da el poder no es el comercio de un determinado producto como pueden ser las drogas ilícitas, sino el gran dinero que se mueve atrás. La fortuna de Pablo Escobar Gaviria, cuando él muere, él estaba entre los hombres más ricos del mundo. Medía un país hecho con fondos ilícitos del narcotráfico y de otros delitos del crimen organizado, la trata, el contrabando de armas, de personas, podía estar entre los 10 países más desarrollados del mundo. La economía ilícita. Entonces, los mecanismos de lavado son desarrollados para tratar de despojarlos del dinero, no del cargamento de la droga. Vos desarticulás la organización en la medida que los círculos de información, sobre todo del lavado de activos, que son las WIF interconectadas en el mundo de manera bastante ágil, sepan dónde están las cuentas, dónde están las sociedades que se esconden y se estructuran para mover los activos y demás. Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es abogada penalista, experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiación del terrorismo, profesora universitaria, fue vicepresidente de la UIF, la Unidad de Información Financiera en la Argentina, vicepresidente de Será Justicia, también fue precandidata a diputada nacional junto al actual diputado Ricardo López Murphy, era doctora María Eugenia Talerico. María Eugenia, ¿cómo estás? Garrett te saluda, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Gracias por el llamado y bueno, por esta presentación. María Eugenia, muchos temas para tratar, para charlar contigo. Si te parece, empezamos con una cuestión que me consta porque seguí de cerca lo que fue la gestión en tu tiempo de la UIF. ¿Cómo están los temas de institucionalidad ahora en comparación a cómo los habían dejado ustedes a la finalización de su gestión en la Argentina? Mira, los temas de institucionalidad yo creo que son uno de los problemas más importantes que tenemos los argentinos para poder salir adelante, ¿no? Yo creo que siempre votamos como por el bolsillo, por las necesidades económicas, por el castigo económico, y que las instituciones son el gran problema porque son como los pilares para poder sostenernos, ¿no? Cuando las respetamos, cuando hay reglas de juego, instituciones, ley, orden. Y realmente, más allá del efecto de la pandemia, que trajo una paralización y un funcionamiento extraño en general de las instituciones, yo creo que hay un retroceso de una magnitud tan grande que te diría que hasta de una manera tiene una vinculación con lo que les está pasando ahí en Rosario y este desborde del crimen. Hay que tener una Corte Suprema que bajar a una ciudad como Rosario del desorden institucional que hay. Me animaría a decir en todos los sentidos. Obviamente todo lo que es el ámbito judicial ha sido sometido a un embate muy grande por la sensación o la necesidad de conseguir impunidad, tanto de la vicepresidente cuando vuelve al gobierno y de muchos de los del colectivo acá, como digo yo, porque hasta un procurador general de la Nación, un procurador del Tesoro de la Nación, Zanini, imputado, viceministro de Justicia, digamos, han vuelto al gobierno personas que necesitan impunidad y que estando en pandemia metían proyectos en el Congreso que funcionaba a medias solamente con esos fines. Así que las instituciones están siendo sometidas a un embate muy importante con fines de impunidad, de persecución, pero además ninguna está como cumpliendo su finalidad, ¿no? Con personas a cargo de las instituciones y decir, mira, vamos a ponerle todo lo que hay que ponerle para ir para este lugar, que es lo que la ley nos manda, con capacidad, con empeño, buscando gente que te rodea y que también sepa lo que hay que hacer. Realmente ese aspecto y las sensaciones que estamos a la deriva, como está el país en general, ¿no? En tantos sentidos. María Eugenia, dabas ahí en la tecla con un montón de palabras como para ir retomando hilos, para ir siguiendo, pero quiero que empecemos por la ciudad de Rosario, porque me parece que dabas en el eje con una de las preocupaciones principales, no solo de los rosarinos ni de los santafesinos, sino yo también a nivel nacional. ¿Cómo vas analizando el tema de Rosario desde tu especialidad?
Mira, el tema de Rosario es la muestra del desborde total, pero también de años de desidia o de discontinuidad en políticas que tienen que ser abordadas desde muy alto nivel. O sea, el gobierno nacional tiene que querer combatir al narcotráfico y al lavado de dinero, porque ahí tenés a gente operando también en la economía, compran cosas, se mueven, corrompen, etcétera. Entonces, tenés que tener una voluntad de muy alto nivel de que esto lo va a combatir. No parecería suficiente la voluntad de un gobernador o de un intendente. Entonces, es todo un sistema que tiene que estar decidido a combatir esta amenaza. Y de esa manera lo que te pasa es que cuando hay coordinación en el sistema, vos podés detectar muy rápidamente los nichos que funcionan mal. Si la policía está con los problemas de que cuando el narcotráfico y la plata de ese tipo de organizaciones se te mezcla con la política o con las instituciones, la policía es parte del problema, los jueces o los fiscales son parte del problema, todos los canales de tránsito, de lo que tenga que transitar, sea dinero, sea mercancía, está afectado porque están mirando para otro lado. Y llegás entonces a este desborde que, como siempre se dice, el lavado de dinero, que es una de mis especialidades, que es el dinero de origen ilícito metido en la economía, tiene un gran poder corruptor. Y entonces cuando eso llega a contaminarse de esta manera, tenés obviamente todo un entramado de intereses y de dinero metido en el fútbol, ¿no? En las barras bravas, en la organización. Digo, si vos te fijás bien, están operando los narcos con severas condenas que pesan sobre sí mismos desde las cárceles. Así es. Entonces yo digo, nadie puede tomar una medida para ver qué pasa con los teléfonos, algo tan simple como esto, trasladarlos a distintos puntos del país o a cárceles de máxima seguridad donde no tengan comunicación con el exterior para seguir manejando las bandas narcos. Esto no pasa en la Argentina, es insólito. Entonces lo que falta es esta voluntad desde el más alto nivel de poner a todo el poder del Estado a perseguir esta amenaza que hoy le cuesta vidas y que nos va a costar cada vez más vidas a los argentinos, no solo por los que somos inocentes, sino también porque como reemplazan ciertas funciones del Estado, muchos están viviendo del negocio de los narcos, los soldaditos, nuestros hijos, etcétera. Entonces, no solamente es vida de los ciudadanos inocentes, sino también es un entramado de una gran decadencia. Son los narcos metidos con todo su dinero y sus negocios en la vida social de la Argentina, ¿no? María Eugenia, ahí nos hablabas recién de la falta de voluntad política y por otro lado la cuestión de la coordinación o no en el sistema. Yo no podía evitar recordar lo que era una frase que en su momento se había popularizado con lo de la corrupción mata, que vos lo describías recién, ¿no? Con los efectos que tenemos de lo que sucede en nuestro país. Claramente falta voluntad política y además no hay coordinación en el sistema, ¿verdad? Sí, y la palabra corrupción, la verdad que la gente, digamos, ¿qué pasa en las democracias donde hay tanta corrupción? Empieza a degradarse el valor de confianza de la gente en sus políticos y en su dirigente. Entonces ya no confías ni que el policía te va a cuidar, ni que el juez te va a cuidar, ni que los políticos te van a cuidar. Entonces empieza todo a desvalorarse de una manera que lo más grave es que el sistema democrático empieza a ser cuestionado, primero porque no solo no soluciona los problemas económicos, sino que además genera toda esta degradación enorme en las clases sociales y políticas, en las clases políticas y sociales acomodadas con la política, que se enriquecen y que no están mirando lo que verdaderamente nos pasa. Lamentablemente, la palabra corrupción está hoy carcomiendo los sistemas de confianza de la gente en el sistema democrático y permite prosperar a los antisistemas, ¿no? Porque algunos la estamos viendo muy claro en las elecciones de la región, si no queremos colocarnos por ahí en la Claro. Argentina, de que aparecen de pronto de la nada gente que lo que quiere es sacar a todos los políticos, que todos vayan presos, que la democracia no sirve para nada, cuando eso es lamentablemente lo que nos está pasando. Se está deslegitimando la vida democrática, republicana, con reglas de juego, con orden, como una de las conquistas más importantes que tuvieron los países desarrollados y donde los países donde se cumplen mayormente estas reglas, porque no hay corrupción cero, pero no hay un desborde tan grande como en la Argentina, donde son los sistemas que te permiten progresar y desarrollarte como país, porque hay más seguridad jurídica, no hay tanta inseguridad, y las claves para hacer los negocios y para funcionar no es la corrupción, no es meterte por el atajo y andar por el costado, sino funcionar como todos debiéramos con las reglas
del derecho y de la ley igual para todos, que es lo que también se rompe cuando vos tenés clases políticas y dirigentes con las cuestiones de corrupción, ¿no? Y un montón de intereses mezclados, que es donde se aleja la política y los dirigentes de lo que le está pasando a la gente, ¿no? Esa se ve muy bien hoy, ¿no? Estamos discutiendo si Macri o si Cristina se pelean, el gobierno pelea, la oposición también está mostrando hoy quizás, cuáles son los líderes que en lugar de decirme quién va a ser el candidato a presidente, me dice qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a salir de esta situación tan triste en la que estamos metidos todos los argentinos, ¿no? Tomo algunos de los puntos, los dejo con chinches ahí porque quiero que volvamos a la confianza de la gente, a los antisistemas, la política argentina, pero te mantengo un segundo más en el campo estrictamente jurídico, María Eugenia. ¿Es posible pensar el delito hoy por hoy, y en especial en la Argentina, sin la pata del lavado de activos al lado o al costado? Mira, el sistema de lavado de activos tiene su origen en los carteles colombianos de la droga. Se empezó a pensar en el lavado como un modo de despojar a las organizaciones criminales del dinero, que era lo que les da el poder. O sea, lo que les da el poder no es el comercio de un determinado producto como pueden ser las drogas ilícitas, sino el gran dinero que se mueve atrás. La fortuna de Pablo Escobar Gaviria, cuando él muere, él estaba entre los hombres más ricos del mundo. Medía un país hecho con fondos ilícitos del narcotráfico y de otros delitos del crimen organizado, la trata, el contrabando de armas, de personas, podía estar entre los 10 países más desarrollados del mundo, la economía ilícita. Entonces los mecanismos de lavado son desarrollados para tratar de despojarlos del dinero, no del cargamento de la droga. Vos desarticulás la organización en la medida que los círculos de información, sobre todo del lavado de activos, que son las WIF interconectadas en el mundo de manera bastante ágil, sepan dónde están las cuentas, dónde están las sociedades que se esconden y se estructuran para mover los activos y demás. En Rosario en particular, por ejemplo, las bandas todavía no están tan sofisticadas, porque van y compran los autos a cara descubierta, como yo digo, los autos, los En una inmuebles, época con billetes de 50 pesos en efectivo, lo contaban los periodistas. una torre de billetes, porque es lo que venden, está en efectivo. Entonces, ahí por ahí no tenés tanta sofisticación, pero los mecanismos del lavado tienden obviamente a desarticular organizaciones que están girando su dinero alrededor del mundo, como te digo, los carteles de la droga esencialmente colombianas fueron los que originaron el sistema, porque se ha entendido que la manera más eficiente de luchar contra las organizaciones es ir bloqueándole sus movimientos financieros para que puedan progresar. Lo que te decía de Rosario es que todavía no progresaron al modo de sofisticarse tanto, pero hay otros que sí han progresado. Nosotros, por mi experiencia anterior en la UIF, sobre todo los casos de corrupción, que es más guante blanco, si querés, las estructuras financieras y de personas jurídicas a través de los cuales se esconden las personas, alrededor del mundo tienen la sofisticación de los grandes asesoramientos también con los que cuentan, ¿no? La novedad que trae ahora, hay una reforma propuesta por el presidente de la Nación, por el Poder Ejecutivo, de la ley de lavado, e introduce a los abogados, que va a traer una gran polémica, Gigante. claro, están solo los escribanos ahí metidos y los contadores como profesionales independientes, pero ahora van a involucrar a los abogados, el estándar internacional lo pide, en la Argentina los lobbies, en general en los sistemas como los nuestros, hay mucho lobby de los abogados para decir, no, el secreto profesional, cómo vamos a develar nuestros clientes, pero no son todos los abogados, son justamente los que cuando conocen al cliente saben que van a estructurar operaciones de lavado de dinero para esconder todo este dinero ilícito, y son a esos abogados donde el estándar internacional los llama a decir, acá no hay un secreto profesional que pueda convalidar que vos asesores y estructures a estas personas que lavan dinero de un modo muy sofisticado, casi que llegan a ser verdaderos empresarios del crimen, porque ellos necesitan ir a vivir a los buenos countries, necesitan los buenos autos, necesitan mandar a sus hijos a buenos colegios, que es el modo en que van progresando de algún modo socialmente. Sí, ahí María Eugenia, quizá una diferencia gráfica con otro tipo de delito, no es lo mismo el abogado al que le preguntan cómo hago para matar a alguien, que al abogado que lo llaman y le dicen acabo de matar a alguien y viene a resolver la situación con posterioridad, ¿no? Bueno, es qué tipo de asesoramientos brindamos, obviamente tiene que ver. Lo que pasa es que se han detectado muchos casos de lavado en serio, como te digo. El lavado pone en jaque
la estabilidad y la integridad de la economía de los países, pero después también avanzan porque las organizaciones se instalan y pasa lo que pasa en Rosario. O sea, el último eslabón es la seguridad y la paz regional, global y todo, que estas organizaciones ponen en jaque. Y se ha detectado mucho abogado y mucho contador cuando progresan socialmente, bueno, que se han prestado a esto. Entonces vos tenés que como que de distintos ángulos atacar o tratar de atacar el problema, y por eso a veces, por ejemplo, te dicen, ¿por qué el escribano es el sujeto obligado a reportar? También el registro inmobiliario, donde se registró la operación. Bueno, también, entonces, el banco por donde pasó la operación, hay un entramado de sujetos que pueden haber participado de la estructuración de la operación, que están obligados porque vos cruzás información de inteligencia para saber lo que está pasando, ¿no? Entonces hay distintos asesoramientos, digo, distintas personas que cumplen un rol para estas organizaciones, y el mundo va tratando a su paso, porque digo que siempre estamos atrás de los acontecimientos, sabiendo que la arista del lavado de dinero es una de las patas más importantes para atacar a las organizaciones criminales. María Eugenia, seguimos conectando temas y apareció varias veces a lo largo de la charla, pero todavía no en el lugar principal, por eso quiero saber cómo estás analizando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por estos días tiene desde hace rato la falta de su quinto miembro, con proyectos que se anuncian grandilocuentes, veremos qué termina sucediendo de agrandarla. ¿Cómo la ves políticamente parada hoy a la Corte Suprema y cuál es el rol que crees que debería estar jugando la Corte Suprema en la Argentina? Yo creo que la Corte está en el lugar que tiene que estar y por eso molesta tanto al poder político. Siempre supe que iba a ser un órgano que iban a atacar. Yo escribí un libro que se llama Desmantelamiento Institucional, cuando veía los pasos que iba dando Cristina y los lugares que había tomado para cooptar al Poder Judicial, obviamente, y manejar su impunidad. La Corte es el último eslabón. Si se acuerdan, durante la pandemia debatíamos todo, cuidado con la ley del Ministerio Público Fiscal, no toquen a los fiscales, circulaba de distintas maneras esto, porque por la primera ley que fue para captar a la cabeza de los acusadores, que era el Procurador General de la Nación, los fiscales, porque eran quienes los acusaban en juicio. Desarticularon a la UIF por las autoridades que designaron. La Oficina Anticorrupción se retiran de los casos, querían retirar de pronto también a los fiscales para ir, esto tiene que ver con el plan de impunidad. Tomar a la Corte y atacar a la Corte tiene que ver con la cantidad de impugnaciones que hay ahí en los distintos juicios de corrupción que enfrenta la vicepresidente, uno de los cuales vamos a ver una acusación ahora probablemente severa en la causa Vialidad Nacional, que se llama, que es toda la obra pública que le iba a Báez ya condenado por lavado, el origen del dinero está ahí. Y entonces estos embates de la Corte tienen que ver con un poder político que necesita cooptar esa Corte para la impunidad como primera medida, pero también mirando a los países de la región. Cuando logran captar a los máximos tribunales, después tenemos los problemas electorales que tenemos, con distintas reformas que encaran para tocar la Constitución, para perpetuarse en el poder, tergiversar los procesos electorales con fraudes, y por eso tampoco quiere la boleta única, porque eso va a dar más transparencia, para perpetuarse en el poder, que es lo único que le interesa seguro a esta clase gobernante. La impunidad, porque los casos que enfrentan son gravísimos, y por supuesto esta necesidad de ya pensar un sistema que no solo permita que el marido Kirchner, la mujer Cristina y su hijo Máximo quizás nos gobiernen, sino que no los podamos sacar nunca más del poder, y realmente los argentinos que valen la pena vayan abandonando el barco, como lo que estamos viendo que se está yendo de la Argentina, ¿no? Así que, sí, como conclusión, digo, la Corte es esta bravuconada de gobernadores aliados, queriendo sugerir un miembro para cada lugar, etcétera. Realmente es una vergüenza, porque además lo hacen como a cara descubierta. La gente está en otros temas, está sufriendo otros problemas, y estamos discutiendo si la Corte tiene que tener 25 miembros o 5 miembros como tiene actualmente, ¿no? Sí, o 50 o 1000, porque si no son suficientes se ve que irán agregando. Decías ahí, María Eugenia, del plan de impunidad, más temprano nos hablabas de otro concepto que
que me parece que ha entrado cada vez más en la coloquialidad poco a poco, que es del ámbito de lo jurídico, que tiene que ver con la seguridad jurídica. Yo recordaba a Hugo Conadamón cuando en su momento le explicaba que su teoría era que en la justicia el problema no es que haya una justicia, entre comillas, corrupta, sino casi como una cuestión de acupuntura a algunos jueces en lugares específicos que sí hacen mal las cosas que deberían estar haciendo bien. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto para que la justicia empiece a aportar seguridad jurídica para la gente? Mira, vamos primero del concepto más por ahí abstracto que tiene que ver con los jueces. ¿Tienen alguna responsabilidad? ¿Sabes? Porque yo creo que no son todos lo mismo y que hay jueces que hacen mucho esfuerzo para que esa sombra que está sobre el Poder Judicial, que no es solo un tema de la corrupción, sino que es la respuesta que la gente no encuentra en la justicia cuando te usurpan el terreno, cuando te estás divorciando y no, cuando se te rompen los contratos, siempre mejor ser deudor porque tenés un juicio a 15 años que haber que te deban el dinero. Entonces, esta falta de respuesta total de una justicia ineficiente, pero además todo el problema de la gran corrupción. El problema de la gran corrupción es porque si nosotros tuviéramos una justicia que funciona y los funcionarios fueran presos, por lo menos, presos, sí, obviamente esa ejemplaridad haría que la Argentina, créeme, que funcionaría distinta. Eso es como abstracto. Después, la seguridad jurídica que te da estabilidad, que te permite que un inversor venga porque sabe que no le van a sacar su dinero, que va a poder girar su dinero al exterior si gana dinero o quedarse con lo que corresponde en el país, reinvertir, producir. O sea, lo que pasa en la Argentina, si no hay jueces independientes, es que todo lo que el gobierno de turno disponga, nadie le va a poner un freno. Entonces, por ejemplo, para que la gente entienda, el caso Vicentín, con una expropiación de una industria, porque habían dicho que era muy importante para la estrategia nacional o era de recursos estratégicos, nunca hubiera sido devuelto a sus dueños, porque no hubieras tenido un juez que haya aplicado la ley. Todo el problema de usurpación de terrenos y de propiedades que hoy tenemos, o si de pronto al gobierno se le ocurre decir que la vivienda vacía es ociosa y que va a mandar ahí gente, no vas a tener ningún juez que restablezca el derecho. Si te quieren grabar tu patrimonio con un 80%, porque la plata ya no alcanza para todo lo que quieren hacer, más lo que se meten en el bolsillo, no vas a tener un juez que restituya el equilibrio, porque esa es la independencia verdaderamente de la justicia. Si el juez amigo de los poderosos, si te estás divorciando de una mujer que es amiga de un poderoso, tampoco vas a tener justicia en ese juez. Entonces, es como la última garantía de que de que somos todos iguales ante una ley y que si la ley te dice esto no se puede hacer, el juez va a venir y te va a decir esto no se puede hacer. No es que fulano le va a decir al juez lo que tiene que decir, porque ya ahí es la voluntad de los hombres y es justamente el límite que hay frente a la tendencia, por ahí hasta genuina, de abusar del poder que quienes están en los sillones tienen, ¿no? Entonces ese eso de depuración, hasta te diría, no me tomo un café, una sanción hasta social de repudio frente a las personas que vos sabés que actúan mal. No nos debería dar lo mismo ya como sociedad y de hecho creo que es lo que hay que despertar en la conciencia de la gente. Ni todos los jueces son iguales, ni todos los políticos son iguales, entonces que no nos dé lo mismo cuando nos damos cuenta que por la manera de vivir entraron en el curro o se están enriqueciendo. La integridad en serio tiene que empezar a ser un valor importante que los argentinos valoremos y que, bueno, de a poco obviamente el rol de los políticos o de quienes ejerzan liderazgo les haga entender que no son iguales, que no son iguales. Es cierto que muchos llegan al poder y uno tiene la sensación de que lo único que les importa es discutir cargos, si el primo, si el tío, acomodarse, ver qué negocios y qué yo, es la sensación que tenemos, pero creo que estamos como tocando fondo y que la sociedad ojalá empiece a demandar y se enoje mucho frente a esas situaciones y empiece a demandar otra cosa de nuestros dirigentes. Las últimas dos preguntas, María Eugenia, que te hacemos si no te robamos más tiempo. Habíamos dejado con una chinche el tema de la confianza de la gente en la política, en los políticos. Participaste del movimiento que, en mi opinión, ha permitido la oxigenación en el Congreso de la Nación Argentina el año pasado. ¿Optimismo o pesimismo para 2023? No, gran optimismo porque creo que la pandemia fue del mundo entero, particularmente a los argentinos, porque lo que pasó a la Argentina no pasó en ningún lugar del mundo igual, no es igual. Entonces, creo que eso nos coloca en una nueva oportunidad
de volver a cambiar. Yo creo que es importante cambiar un gobierno que tiene un alto componente kirchnerista. Creo sinceramente que es un gran daño que se le ha hecho a nuestra democracia este tipo de movimientos populistas de la Argentina, y que hay una gran oportunidad, como vos decís, el llamado de Ricardo López Murphy a mí me hizo esa vuelta a la política de él, estar frente a un líder que no solo tiene muchos conocimientos, créeme que no hay tantos así, sino esta cosa de honestidad, de coherencia, que siempre, aunque le costó a veces estar 15 días en un lugar en su cargo de ministro, yo creo que eso es una cuestión hasta positiva, no solo porque el supuesto ajuste que quería hacer en realidad estaba reteniendo cajas políticas, sino porque se mantuvo firme, y es muy importante encontrar personas que se mantengan firmes en sus convicciones y que sean honestas. Tengo gran esperanza para el 2023 y los argentinos podemos hacer un cambio de la dirigencia del gobierno, pero esencialmente con la derrota del kirchnerismo como movimiento político en la Argentina. La última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. En parte probablemente ya haya respondido, pero se la hacemos a todos. ¿Qué inquieta a María Eugenia Talerico? ¿Qué inquieta a María Eugenia Talerico? La hipocresía. Mucho me inquieta la hipocresía, porque realmente de pronto cómo detectar quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo, me parece que para eso tenemos que ver cómo vive y su trayectoria, lo que ha hecho los últimos 15 o 20 años, para ver cuán creíble es, porque me encuentro con muchas personas que han llegado a lugares de poder, que decían muchas cosas buenas o parecidas a las que estoy diciendo, y después se transformaron en otra cosa, provocándome una gran desilusión. Participo de reuniones donde también escucho lo que dicen en público y lo que dicen en privado, y me genera mucha indignación, y tiene que ver con eso, con sacarnos la careta, porque la hipocresía es algo que me parece que es lo que me inquieta. María Eugenia, te agradecemos muchísimo por el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia, y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, nos estamos viendo. La teníamos a la doctora María Eugenia Talerico aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.